Estimadas y estimados estudiantes, vamos a hacer una breve reseña de lo que es el movimiento rotacional, las ideas claves que debe tomar en cuenta para describir un movimiento de rotación. En primer lugar, vamos a aclarar de que ya el modelo de la partícula que se utilizaba en la traslación ya no nos va a ayudar mucho, porque recordemos que si una partícula es un punto, ¿verdad?, no podemos imaginarnos que un punto gire sobre sí mismo, porque simplemente un punto es adimensional, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a necesitar, y lo pueden apreciar, el esquema del cuerpo rígido. Partimos del supuesto de que el cuerpo rígido es indeformable bajo la acción de cualquier fuerza. Y cuando hay una rotación, hay un giro. Y ese giro se da de un elemento alrededor de un elemento importante que vamos a considerar y llamarlo eje de rotación. Alrededor del eje de rotación va a girar las partículas del cuerpo rígido. El eje de rotación se puede ubicar en cualquier lugar del cuerpo rígido. Y entonces hay que medir el movimiento de rotación, porque las cosas se tienen que reducir a cuantificar un número. En este caso, lo que nos va a ayudar es el cambio del ángulo. En la traslación, ¿qué nos ayudaba a estudiar la traslación? El cambio de posición. Por eso necesitamos medir las cosas a partir del desplazamiento, y de ahí se comenzaba a describir toda la cinemática de traslación, y a partir de ahí entender lo que es la dinámica de traslación. En este caso partimos del cambio de ángulo. La relación básica sobre la cual vamos a comenzar a construir nuestros conocimientos sobre el movimiento de rotación será lo que en matemáticas conocemos como la fórmula del arco. Es decir, si nosotros queremos obtener las medidas del ángulo en radianes, pues dividimos el arco entre el radio. En este caso, el arco lo ponemos como una S y el radio como la R mayúscula. Y en este caso vamos a tener el cambio del ángulo en radianes. Entonces hay que tener cuidado en poner ahí la calculadora en algunos cálculos en la función de radianes, porque es la relación básica sobre la cual estamos montando la cinemática de rotación. Entonces, ahora, si cambia el ángulo, va a haber una rapidez angular. Si la definimos como rapidez angular media, sería la variación del ángulo, un delta teta sobre un delta t, rapidez angular media. Y una manera que nos va a recordar las demostraciones de la cinemática de traslación, si hacemos ese intervalo de tiempo muy pequeño, pues entonces vamos a definir la rapidez angular o rapidez angular instantánea, o simplemente le quitamos el apellido instantáneo y le damos rapidez angular. Sería la variación del ángulo en el tiempo, que la definimos como omega. Ahí aparece W, pero en realidad es la letra del alfabeto griego omega, es decir, la omega minúscula del alfabeto griego. De manera similar definimos la aceleración media, que sería una alfa con una barra.
y sería la variación de la rapidez angular, un delta omega, sobre el intervalo de tiempo, delta t. Y si hacemos el intervalo de tiempo pequeño, entonces vamos a tener la aceleración angular o aceleración angular instantánea. Es lo mismo. Y entonces esa aceleración angular va a ser la variación del omega respecto al tiempo. Pero como omega ya la definimos como la variación del ángulo en el tiempo, entonces alfa también se puede enfocar como la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Otra situación muy importante a tomar en cuenta en la rotación es la relación entre la traslación y la rotación, que siempre vamos a fundamentarla desde la fórmula del arco, que se conoce en matemática. Y entonces ahí le enfocamos a partir de que el arco S va a ser igual al radio por el ángulo. En este caso la ponemos R por teta. Entonces, si derivamos a ambos lados de la ecuación del arco, puesta de esta manera, despejando el arco, entonces vamos a tener la rapidez igual al radio por la rapidez angular. Y entonces ahí tenemos la relación en esa velocidad lineal y la rapidez angular. Te recomendamos en este caso repasar el video del universo mecánico del tema anterior, donde vas a poder apreciarlo en multimedia, cómo va ese vector de velocidad, porque observen que estamos trabajando con los módulos. Si queremos ver los vectores, bueno, te tengo una noticia, que en la física general 1 no vamos a apreciar el vector velocidad angular media, sino el módulo. Ya el vector de velocidad angular pues se mirará en cursos de mecánica teórica y otros. Entonces aquí esa rapidez, el vector del cual es el módulo, que es la velocidad, va a ir tangente a la trayectoria circular o curvilínea. Y si en el caso del movimiento de rotación, pues va a ir tangente al círculo y va a ser igual al radio por la velocidad angular, por rapidez angular en este caso, porque no vamos a trabajar con el vector completo. Y así, de manera similar, pues encontramos la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular a partir de derivar la rapidez y el otro lado de la igualdad, que es el radio por la rapidez angular. Entonces tenemos ahí la relación que esa aceleración tangencial, recordemos que la aceleración tangencial depende del cambio en el módulo de la velocidad en el caso del movimiento en el plano. Si el módulo no cambia, pues no va a haber aceleración tangencial, pero en el caso que hay, va a ser igual, como lo tienen ahí demostrado, al radio por la aceleración angular. Bueno, y entonces, una pequeña conclusión, fíjense bien, que cuando los sistemas están en movimiento de rotación, entonces todas las partículas van a tener la misma rapidez angular, pero como la velocidad depende del radio y la aceleración tangencial también depende del radio, entonces aunque tengan la misma
rapidez angular, todos los puntos, su velocidad lineal o la traslación y la aceleración tangencial van a depender del radio. Entre más largo, más distante estén los puntos del radio, pues mayor será la velocidad o la aceleración tangencial. Y después tenemos la relación entre la aceleración normal, que se pone ahí a sub n, que es la misma aceleración centrípeta que en otros textos aparece como aceleración radial, todos se refieren a lo mismo, ¿verdad? Ahí tienen la relación entre ella y el movimiento de rotación. Entonces, ahora hay que fijarse en los ejercicios cómo es que van a analizarse a través de estas relaciones, ¿verdad? Y hay que hacer las actividades de la brújula para aprender, y ahí ustedes se les van a hacer algunas actividades para que las hagan y complementen esto. Recuerden que esto es solo para darles una pauta de qué es lo que van a encontrar en sus lecturas, que es parte de la dinámica de estos cursos en línea, como les dicen, ¿saben? En otros casos a distancia, como ustedes quieran, pero siempre el aprendizaje lo hacen ustedes. Aquí se les da la orientación. Entonces les sugiero que le pongan mente a las actividades que van a continuación en la sección que se les conoce como brújula para aprender.